Hola, muy buenas tardes, comunidad IMPO, alumnos, maestros que nos ven por este medio. Muy buenas tardes, siendo las 16 horas con 3 minutos y siendo el día 30 de noviembre del año 2020, damos inicio una vez más a tu emisión del programa Derecho y Humanidad. Sean ustedes bienvenidos, recuerden, nos pueden escribir por Facebook y YouTube. Asimismo, nos pueden hacer preguntas. Recuerda que este es tu programa. Y el día de hoy tenemos como invitado a un maestro muy querido, igual de toda la comunidad IMES, en el cual nos va a hablar de un tema muy importante. Él es el maestro en Derecho Rodrigo Cortés Mendoza Estrada. Voy a leer un poquito sobre su semblanza. Él es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Es maestrante en Derecho por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Asimismo, tiene una especialidad en estrategias de litigación legal y tiene una maestría en juicios orales. Asimismo, tiene cursos. Algunos de sus cursos que él tiene es perito en criminalística por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, curso en la nueva ley de amparo por la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses, certificación en el nuevo sistema para menores infractores en la Ciudad de México por la Universidad de España, México. Curso también las nuevas reformas en materia laboral en la Universidad España, México. Asimismo, colaboró en el derecho jurídico, colabora como en el despacho jurídico Ranier Asociados AC, es extrabajador de la extinta Luz y Fuerza del Centro, colaboró en la notaría 181 del licenciado Miguel Soberón Mainero, Ciudad de México. Actualmente es socio y fundador de la firma Mora Cortés Asociados, abogado postulante en materia laboral, civil, familiar y penal. Actualmente, el maestro Rodrigo se desempeña en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado en el plantel Montevideo de Tláhuac como docente, asimismo en la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec. Maestro, pues bienvenido sea usted a el programa Derecho y Humanidad. Hoy nos va a hablar de un tema muy importante. El tema que nos va a hablar hoy el maestro es sobre lo que es la propiedad industrial en México, un tema muy interesante que, como hemos comentado, en el cual pues ahorita se han hecho reformas a nivel internacional. Esto ahora sí tiene que ver con esta parte también, ¿no?, de los derechos de autor y bueno, en este caso nos hablará sobre estos temas interesantes que también deriva de la propiedad intelectual en este caso. Maestro Rodrigo, muy buenas tardes, sea usted bienvenido a su programa Derecho y Humanidad. Buenas tardes, maestro Esteban Silva, comunidad IMPO. Bueno, pues un gusto de nueva cuenta estar compartiendo el espacio con cada uno de ustedes. Y pues en esta ocasión vamos a estar platicando, ¿no?, de lo que es uno de los temas, obviamente, que son referentes, como lo estableció el maestro Esteban Silva, que obviamente pues va, ¿no?, con lo que es ligado la última ley que entró en vigor el 5 de noviembre del 2020. Digo, en lo particular, en México es uno de los países, como siempre lo he mencionado, cosmopolita, dentro de lo que es el paso, ¿no? El paso interminable, ¿no? Dentro de lo que son las tecnologías, la parte económica, la parte, pues, social, ¿no? Entonces, dentro de este rubro, pues tal parece que esta pandemia nos cayó como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque obviamente se están implementando nuevas tecnologías, como ustedes lo saben. Incluso nuestra propia comunidad hoy en día está colaborando, ¿no?, con lo que es la plataforma Zoom. Entonces, digo, eso es parte de lo que son este tipo de invenciones. Incluso existen algunas otras, como lo que es Zoom, lo que es Teams, lo que viene siendo Meet, entre lo que es también algunas otras herramientas digitales que se pueden ir enconando, ¿no?, a lo que es nuestra tarea larga, ¿no?, y actividad constante. Entonces, digo, ya nosotros nos tenemos que ir empezando a observar cada una de estas cuestiones.
La propiedad intelectual realmente sufre una modificación de manera obligada. No es tanto que fue ni por el gobierno de Enrique Peña Nieto como se estaba trabajando la supuesta reforma o se propuso la reforma, ni la cristalización de este gobierno de la Cuarta. Digo, fue un tema que obviamente salió del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, como anteriormente se le conocía. Hoy lo conocemos como lo que es el TEMEC. Entonces, tanto el gobierno de Canadá como el gobierno de Estados Unidos empiezan a obligar a México, comienzan a obligar a México para que a su vez comience a actualizar todo lo que viene siendo su propio tema en cuanto a lo que son innovaciones. Sabemos que desde la firma, este tratado fue un tratado totalmente, pues, se podría decir, pues, algo desbalanceado, porque estamos hablando de dos potencias económicas a nivel internacional, a lo que es un país en subdesarrollo, en vías de desarrollo, que es México. Y en algún momento, ¿no? Ya lo hemos citado, que pues México le ha costado bastante lo que son las tecnologías, incluso tenemos muchos de las regiones de nuestro país donde aún no llega totalmente lo que es la tecnología. Entonces digo, eso está costando bastante trabajo. Bueno, los objetivos que ahorita obviamente ventila esta reforma, vamos a situar algunos puntos porque obviamente tenemos que iniciarlo desde esa parte, la parte fundamental de lo que es esta reforma en México. La reforma se inicia el 1 de julio del 2020, la cual se publica en el periódico de la Nación, que es el diario oficial de la Federación, obviamente. Entonces, se hace una modificación a la ley de 1991, del 27 de junio de 1991, donde se adiciona también el mismo 1 de julio del 2020, obviamente el decreto que se va a reformar y adiciona este tipo de disposiciones dentro de la Ley Federal de Derecho de Autor. Entonces, todo lo anterior a efectos de armonizar y adecuar la legislación mexicana en materia de propiedad intelectual a las obligaciones asumidas por nuestro país conforme al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Quién fue de estas tres, dentro de estas tres naciones que no quería firmar el tratado? Obviamente fue el primer ministro Trudeau, donde él se estaba negando Canadá para poder llevar a cabo esta firma. ¿Por qué? Porque simplemente él decía, oye, me están pegando a lo que es el negocio de las farmacéuticas. Y hay que distinguir que Canadá es uno de los mayores o una de las mayores potencias en cuanto a lo que viene siendo el negocio farmacéutico. Entonces, ellos tanto tienen y guardan patentes, como también tienen estos medicamentos de carácter genérico, a lo que se les conoce como genérico. En algún momento ya hubo una intentona de esta situación cuando se estaba dando un tratado, el tratado en Europa, que obviamente iba a transformar todo lo que era el negocio farmacéutico. ¿Por qué se negaron en algún momento las farmacéuticas? Porque decían, oye, es que es muy doloroso perder tantas gananciales a lo que es obviamente y lo que representa el mundo. Entonces nosotros vivimos de lo que es simple y llanamente este tipo de patentes, ¿ok? Ahora, en cuanto a lo que es otro punto que toca esta reforma, es la propiedad intelectual, la cual juega hoy un papel esencial al permitir proteger la exteriorización y materialización de la actividad intelectual, como el derecho humano, que es así como también en instrumentos jurídicos que permiten explotar y transmitir el valor intangible de la innovación y la creatividad, al grado de constituirse como moneda de cambio de la actual sociedad y economía del crecimiento. ¿Qué es y de qué forma está impactando esta tecnología? Y les voy a hablar. Pues ya lo vimos dentro de lo que son las plataformas digitales, implementado obviamente en la parte de, o en el sector, ¿no? De lo que es la educación en México. Y obviamente esto está ejerciéndose también a nivel mundial. Pero no solamente eso. Hace poco sale una noticia por parte de lo que es Microsoft, y Microsoft obviamente menciona, da el anuncio que sus trabajadores, trabajadoras, ya no van a regresar, obviamente, a lo que es el trabajo personalizado, sino que ahora van a estar ejercitando también lo que es el home office. Entonces,
tú interactuar dentro de lo que es un trabajo a distancia, obviamente se va a encontrar lo que es el monitoreo. Incluso el telemonitoreo significa que sigue estando tu computadora de escritorio en lo que es tu propia oficina, o incluso dentro de lo que es tu centro laboral, y a distancia se va a estar conectando con la que tú te encuentras en casa. Entonces sí es importante que nosotros nos estemos dando cuenta de este manejo que se están llevando de las telecomunicaciones. Ahora, algo muy importante que también está surgiendo. La empresa, por ejemplo, Teléfonos de México, en este caso, también está manejando de igual forma. Nada más que aquí a sus trabajadores, pues les hizo hacer firmar un pagaré por 20,000 pesos por cada uno de los equipos que obviamente iban a tener para estar ejercitando cada uno de estos trabajos. Y de forma paulatina sí se fueron estandarizando cada una de las empresas y obviamente apegándose a este Estado de Derecho totalmente virtual. Incluso yo se los he compartido tanto a alguno de mis alumnas y alumnos, que estamos en la era del abogado digital. Y si estamos en la era del abogado digital, absolutamente todo va a cambiar. Como lo vimos en el primer encuentro de Derecho Virtual, igual aquí por parte de lo que es el IMESP, obviamente ahí se detalló tal cual iba a ser lo que es la firma electrónica, los correos electrónicos, lo que viene siendo el ID que vamos a estar manejando en el correo laboral en cuanto a lo que es materia laboral, en cuanto a lo que viene siendo también algunas otras materias también que se utiliza el boletín laboral, lo que es el SICOR en cuanto a lo que es materia civil, materia familiar. Digo, es una gama que está cambiando bastante. Incluso nosotros que hemos estado en cursos por parte de otras instituciones, es muchísima información la que tienes que estar canalizando con todas estas herramientas digitales. Aquí nosotros como maestros, sobre todo que estamos ante ustedes como grupos, tenemos que ir dosificando esta información, tenemos que irles explicando, tenemos que estar siendo facilitadores de lo que es esta información y tener la paciencia, porque obviamente no todas las personas convergen dentro de lo que viene siendo esta tecnología, ¿ok? Ahora, dentro de estos mismos puntos que toca esta misma reforma, la nueva ley incentiva para que todos los sectores innovadores, estableciendo claramente los alcances y excepciones de los derechos. Por ello consagra, generando con ello el equilibrio respecto a otros con los que relaciona. De igual manera, fortalece las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Ustedes aquí van a decir, bueno, ¿y dónde se encuentra lo que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial? Conocido por sus siglas, INPI, ¿no? Este se encuentra una parte al sur de la Ciudad de México, cerca de lo que es Plaza Arts, esta plaza que se estaba desmoronando, ¿no? Al sur de la Ciudad de México, y donde obviamente hubo el homicidio por parte de estos judíos. Ahora, otro de las constantes que también igual se encuentra en lo que es la parte de Xochimilco. Ahí es donde se hacen los estudios para ver los antecedentes. Muy bien, maestro. Pues un tema muy, muy interesante. Como dice usted, esto es parte precisamente, tiene un fundamento, ¿no? Y como dijo, el fundamento está desde la Constitución, desde un reconocimiento por parte de los derechos humanos también, y por parte también de los tratados, ¿no? Y también aquí vamos a verlo por las demás leyes, que de alguna manera el objetivo, como dice usted, es proteger, ¿no? La protección precisamente de todo esto que al final genera mucho recurso, ¿no? Genera dinero y que definitivamente, como decía, muchas empresas pues pierden dinero derivado de que no existe esta protección, ¿no? Este reconocimiento. Pero bueno, vamos a regresar, maestro Rodrigo, si me lo permite, vamos a una pausa. Este es tu programa Derecho y Humanidad. No te vayas, quédate con nosotros. Regresamos en un momento. Estamos de regreso contigo aquí en tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Rodrigo Cortés, precisamente sobre el tema la propiedad industrial en México, que como comentaba hace un momento, esto se deriva precisamente de lo que es la propiedad intelectual y lo que también la propiedad intelectual divide esta parte, ¿no? El derecho de autor y lo que es la propiedad industrial. Un tema muy interesante derivado a estos cambios, como dice, tecnológicos,
científicos que se están dando y que es interesante conocerlo porque esto está constituido, todo lo que en su momento nosotros tenemos contacto, pues es parte precisamente de una invención, de una transformación, ¿verdad? De un cambio que en su momento se va dando, va evolucionando y se va dando a la materia. Y en esta parte, pues, esto con el tiempo produce también una cuestión pecuniaria, ¿no? En cuestión de dinero, y esto pues también debe de estar protegido, más que nada también esta parte de las empresas, que es lo que nos decía el maestro Rodrigo. Bueno, antes de iniciar quisiera mandar o mencionar algunos saludos, ¿verdad? Y que nos escribieron aquí los alumnos y público en general. Daniela Soto, hola, buenas tardes, generación 22 de Derecho. Muchas gracias, Daniela Soto. Jonathan Maldonado, saludos, maestro Rodrigo. Muchas gracias, estimado Jonathan. Oscar Hernández, buenas tardes, maestro Esteban. Gracias, estimado Oscar. Andrea Ayala, saludos, profesores de la generación 20 escolarizado. Gracias. Oscar Hernández, buenas tardes, profesor Rodrigo. Saludos. Excelente, profesor. Muy buen reconocimiento al maestro Rodrigo. Anaí Cortés Morales. Hola, buenas tardes, generación 21. Excelente tema. Muchos saludos al ponente. Eugenia Martínez, profesor Rodrigo, un abrazo y un gran saludo. También a usted, maestro Esteban. Muchas gracias, Eugenia. Mae Dam, un saludo, generación 22. Como siempre, un gusto compartiendo con ustedes sus conocimientos. Muchas gracias. Daniela Aynic Terrones, buenas tardes, profesor Esteban, profesor Rodrigo Cortés, un saludo, generación 20. Gracias, Daniela Aynic. Odrán Solís Camacho, saludos, generación Domingo. Rosemary, buenas tardes, profesor de la generación 21, derechos, saludos. Muchas gracias, Rosemary. Gracias, pues vamos a seguir mencionando sus saludos en este transcurso del programa. Y bueno, vamos a continuar con esta parte que nos estaba hablando precisamente sobre la importancia de lo que es la propiedad industrial aquí en México, maestro. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias, maestro Esteban. Y de nueva cuenta con ustedes. Fíjense bien, estábamos en cuanto a lo que es, dónde se ubica, ¿no? Todo lo que es lo que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, ¿no? Industrial. Pues obviamente se encuentra aquí al sur de la Ciudad de México. Esto es a su vez para realizar todo lo que vienen siendo los trámites de carácter administrativo. Pero no nada más de carácter administrativo, todo lo que es esta situación de las agendas, donde tienen totalmente resguardados todos los datos, las investigaciones en cuanto al archivo, lo tienen igual por la alcaldía de Xochimilco. Entonces, es ahí donde se empiezan a hacer toda y cada una de las búsquedas. Ahí tienen todo lo que es este cerebro en cuanto a lo que son los archivos. Ahora bien, en cuanto a esta cuestión que ahorita yo les estaba comentando, obviamente es muy importante porque esta misma modificación que se le da a la ley es que se empiecen a transparentar también lo que es la explotación a las marcas, como bien ahorita lo puntualizaba también, ¿no? El propio maestro Esteban Silva, sobre todo por la parte económica. Normalmente hay a lo mejor marcas que pagaban lo que era el 15% de lo que es la marca en cada uno de estos países. Y tú dices, oye, pero no tenías que haber pagado tanto. Tenías mínimo que haber pagado entre un 4 a un 6%, obviamente, de lo que se encuentra costeando esta marca. O incluso había casos donde nada más había empresas que nada más estaban pagando el 1% por la explotación de la marca. Digo, esto son canales, son escenarios para ir poco a poco de forma paulatina que cada una de estas instancias vayan pagando, se vayan obviamente reglamentando. Entonces, aquí es donde comenzamos a ver los beneficios de esta ley. Pero no solamente esto, también contar con mayores facultades para hacer frente a la piratería y facilitar el cobro de daños y perjuicios. Como yo siempre les he comentado en aula, esta materia es meramente administrativa, pero también, si es meramente administrativa, tiene una relación también con el derecho penal, donde se pueden ver los dos asuntos de forma paralela.
¿ok? Entonces, en eso se van a estar promoviendo. Pero no solamente esa cuestión, también lo vemos para que cada uno de estos sistemas de los derechos de autor y lo que son estos derechos conexos, obviamente vayan interconectando dentro de lo que es el ámbito legal, dentro de lo que es el ámbito digital y sobre todo hacer frente a las violaciones que en él se lleguen a presentar. Otro de estos elementos es que durante el proceso, desde las iniciativas respectivas hasta las intervenciones en tribuna por parte de las senadoras y senadores y de diputadas y diputados, operó como tema rector el contar con el sistema de lo que es la propiedad intelectual moderno para proteger la creatividad e innovación de todos los mexicanos y no mexicanos, para alentar la competitividad, la invención, el empleo y sobre todo, en aras un Estado de Derecho que brinde certeza jurídica. De igual manera, y aun cuando se aludió a los derechos fundamentales, la Generalidad lo hizo respecto a aquellos con los cuales hay una simbiosis dentro de los pocos que se refirieron a los derechos de la propiedad intelectual. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Obviamente, el propio legislador es el que tiene que tener también la innovación. Digo, se dedica al trabajo parlamentario, digo, tiene que tener esta visión de campo. Y en cada uno de estos casos ya en algún momento sucedió. Por ejemplo, en el caso de lo que viene siendo la familia amarilla, que vienen siendo los Simpson. En este caso, al propio autor, al creador de esta caricatura universal por generaciones, se le omite, obviamente, registrar aquí en México la cerveza de Homero Simpson. Entonces, en el momento en que se le omite registrar esa marca de cerveza, unos chicos del estado de Jalisco dicen, vamos a organizarnos y vamos a crear lo que viene siendo una cerveza meramente artesanal. Entonces, cuando ellos comienzan a producir su cerveza artesanal, le establecen el nombre de lo que es la cerveza de Homero Simpson. No pudo hacer nada lo que es Studios Fox y lo que viene siendo este autor, el creador, porque obviamente se les barrió, se les fue. Entonces, hoy en día existen lo que son la famosa gorra, lo que es el souvenir y lo que viene de la cerveza de Homero Simpson. Digo, aquí fue un craso error, claro que fue un craso error, pero fue cometido por lo que viene siendo el grupo de abogados y por el propio creador, ¿ok? Pero ahí ya citamos un ejemplo dentro de esta concepción. Ahora bien, el haber llegado a esta nueva ley, existen estas nuevas reformas. Obviamente no fue fácil porque siempre hay una resistencia por algunos sectores, ya sea empresariales o ya sea sectores de la propia población. Máxime cuando ciertos derechos humanos fueron enfrentados a existentes afectaciones con motivo de la regulación de tal figura de propiedad intelectual. Aquí, ¿por qué estamos situando que hubo un conflicto de forma plena? Porque en ese momento se enfrenta también los derechos fundamentales, que es lo que ahorita le estoy comentando a mi grupo, que hoy que los voy a ver a la generación del día viernes en derechos fundamentales, donde existe una invasión también a la intimidad por parte, obviamente, de lo que es Google, por parte de lo que es Facebook, Twitter, lo que es Instagram, WhatsApp, todo este tipo de redes. ¿Y por qué se vuelve un problema? ¿Por qué se puede salir de las manos? Porque se está cristalizando, por obvias razones, la novela de 1984 de George Orwell, cuando se decía, ¿no? Te está observando el gran hermano. Pues sí, te está observando el gran hermano, porque en ese momento, que aunque tu computadora se encuentre totalmente desconectada y apagada, alguien obviamente te está viendo detrás de la cámara. Y este tipo de quiénes son estas personas. Obviamente estamos hablando de agencias de inteligencia a nivel internacional. Llámese la CIA, llámese la NSA, llámese lo que es la extinta KGB, que ahora es la FSB, por parte de lo que es el gobierno de la Federación de Rusia, incluso lo que es el gobierno chino. E incluso esta situación o el sistema operativo que contienen los Huawei, que es esta marca de origen chino, sucede
que no puede ser monitoreado por los gobiernos de Canadá y por parte de Estados Unidos, que ese fue en sí el verdadero problema, porque ellos decían, oye, es que nosotros te estamos compartiendo totalmente nuestro sistema operativo, cosa que tú no estás haciendo. Entonces, ahí hay un tema en verdad. ¿Por qué? Porque entonces viene lo que es la suspensión. Ahorita les voy a seguir contando. Ok, muy bien, maestro Rodrigo. Pues vamos a una pausa. Esto está muy interesante, ya que hablar de la propiedad intelectual, es hablar, como decíamos, del derecho de autor, de la propiedad industrial, y esto deriva precisamente a la protección, ¿no? De la invención, de la innovación, ¿no? Que se genera precisamente, como dice, desde la idea, ¿no? Que genera un autor al escribir una obra, un artista, en este caso de la propiedad industrial, como decía usted, maestro, en la cuestión de las marcas, ¿no? En la cuestión de los colores, las patentes, que precisamente ahorita, conforme a lo que decía de los derechos fundamentales, ahorita estamos dentro de esta generación, ¿no? De estos cambios tecnológicos que se están dando y que actualmente, pues sí es importante conocerlos, protegerlos, porque a lo mejor a cualquiera se le hace fácil hacer una invención o crear algo, como dice usted, no lo registra, va a llegar otro y le va a robar la idea y el claro ejemplo que nos ponía usted, ¿no, maestro Rodrigo? Entonces, es muy importante, interesante esto porque es bueno que los alumnos, el público general lo conozca y que sepa que todo esto se tiene que proteger, se tiene que registrar precisamente para evitar todo este robo o que se da o el hackeo, ¿verdad? De toda esta información, como nos dice, maestro. Bueno, vamos a una pausa, perdón. Regresamos. Este es tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Rodrigo Cortés. No te vayas, quédate con nosotros. Gracias. Estamos de regreso ya en tu programa Derecho y Humanidad. Estamos dialogando con el maestro Rodrigo Cortés sobre este tema de lo que es la propiedad industrial en México. Déjenme leer algunos otros comentarios rápidamente. Yadi Hernández, hola, buenas tardes, saludos profesores, un gusto escucharlos. Maestro Rodrigo, saludos. Gracias, Yadi. Alex Hernández, buenas tardes, de la generación 18, gracias por tus saludos. Alberto Delgado, buenas tardes, saludos 17 de la generación, del plantel Claudia, generación 17 de Derecho. Alejandro Cortés, saludos, excelente profesor, invitado, presente de la generación 23 los domingos. Berito Mejía nos acompaña viendo el programa, saludos. Carla Reina, hola, buenas tardes, saludos de la generación 22. Mario Ortiz también nos está acompañando, nos envía saludos. Fernando, buenas tardes, generación 23. Álvarez Jiménez Gloria, buenas tardes, profesor Rodrigo, excelente tema, generación 20. Shadid Ocartis, buenas tardes, saludos de la generación 22. Emily Vázquez, saludos, nos acompaña en el programa. Gracias, Emily. David Daniel, saludos, maestro Esteban, generación 19. Estupendo ponente, maestro Rodrigo. Perfecto, muchas gracias, estimado David. Mariana Ross también nos acompaña. Gabriela Chavarría, bonita tarde, excelente programa. Gracias, generación 19. Ailín Muñoz Sánchez, muchas gracias por este tema, profesores. Muchas gracias a ti. Airam Dagas, siempre con excelentes temas. Profesor Esteban, saludos al maestro Rodrigo. Gracias. Jonathan Maldonado dice, aquí hay una pregunta, maestro, que nos hace aquí el estimado alumno Jonathan Maldonado. Si conforme pasa el tiempo va cambiando la forma de vivir, pero también se da mucho con las nuevas tecnologías. El robo de identidad, y esto podría llevar adherido al robo intelectual. Él aquí lo relaciona que si esta parte del robo de identidad también va relacionado con esta parte del robo intelectual. Maestro, es la pregunta que nos hace el alumno. De hecho, sí, fíjense bien, en cuanto a lo que es esta pregunta que realiza nuestro amable alumno, dentro de lo que es este tipo de preguntas, pues obviamente, sí, efectivamente, incluso es campo para que lo pueda constituir y pueda iniciar cada una de estas investigaciones la policía digital o cibernética. Desafortunadamente en México todavía nos encontramos un poquito en pañales en cuanto a esa parte. O sea, tenemos muchísimas personas, tanto jóvenes, tanto mujeres como hombres, que son muy buenos en cuanto a este tipo de tecnologías, pero
no existen las áreas de crecimiento todavía ante la Fiscalía General de la República. Entonces, digo, sí existe esta parte en cuanto a lo que es México. Ahora, contestando sobre también lo que es el robo de información digital. Claro que sí. Incluso ahorita hay una ley, digo, el tema es muy amplio, como lo hizo del conocimiento el maestro Esteban Silva, porque obviamente va también dirigido con la ley Olimpia. La ley Olimpia siempre la relacionamos en materia penal, nada más, meri solamente con materia penal, pero se los acabo de decir a mis alumnos hace poco y a mis alumnas se los compartí, que no solamente eso, también se puede demandar, obviamente en vía civil, lo que son los derechos muebles. ¿Por qué? Porque obviamente yo soy el dueño de mi imagen. ¿Qué tal? Y yo les puse el ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si estamos hablando de un modelo? Principalmente, bueno, en el caso de las chicas, ¿qué tal si estamos hablando de una chica que aparece en algún modelo de algunas marcas como Calvin Klein, como Polo Sport, como algunas otras más? Y obviamente, ¿qué sucede dentro de este contexto? Pues su imagen va a estar registrada totalmente. Incluso muchas de estas marcas les dicen, oye, ¿qué crees? Tienes que bajar tus fotos dentro de lo que viene siendo Facebook y lo que viene siendo Instagram, porque tu imagen, yo te estoy pagando por la explotación de tu imagen. Tu imagen, ahorita yo tengo los derechos. Entonces, por esa razón, obviamente, tú no puedes estar compartiendo tu imagen a cualquier persona ni a cualquier red social. Entonces, ahí puede existir un robo de datos en cuanto a robo de imagen. Claro que sí. A lo mejor tú dices, nada más estoy haciendo comerciales en lo que es la zona del continente americano, pero ¿quién te dice que tu imagen no la estén utilizando para una imagen de refrescos o para una imagen de perfumes en Oriente Medio? Allá no está registrada tu imagen. Y obviamente que si tú la tienes registrada aquí en México, se entiende que también la tienes que registrar en Arabia o en los Emiratos Árabes Unidos, en Irak o en cualquiera de estos países. Entonces, ¿sí existe? Claro que sí existe. Y regresando a esta misma parte, obviamente la contestamos también con el mismo ejemplo. Es por eso que Huawei hoy en día ya no contiene lo que es Google, ningún tipo de dispositivo de los nuevos Huawei. Entonces, ¿qué sucede? Ellos ya iniciaron con su propio sistema operativo, porque antes tenían cargado lo que es también el Android, que el Android también se encuentra totalmente patentado dentro de esta cuestión, registrado. Incluso yo también lo que les he comentado a mis alumnos hoy en día, que todas las apps digitales no son obviamente registradas ante lo que es la Ley Federal de Protección de la propiedad intelectual y federal. No, hoy en día también están siendo y se deben de registrar ante lo que viene siendo los derechos de autor. Ahí es donde nosotros vemos esta benevolencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos que registrar estas nuevas innovaciones que nosotros empecemos a crear en cuanto a lo que son las apps digitales ante lo que es derechos de autor. Oye, pero es que es digital, sí, pero estamos hablando de otro tipo de derecho, ¿ok? Y obviamente ese le pertenece a los derechos también de autor. Regresando a esta parte también de lo que es este ejemplo de Huawei, sucede que hay una vulneración también a los datos personales. ¿Y por qué existe una vulneración a los datos personales? Porque resulta que esto hoy en día se ha vuelto nuestra ficha casi gemela. Tú puedes cargar en la nube ya totalmente tus documentos que guardaba tu mamá, que guardaba tu papá, en un archivero, en un folder plástico. Ahora todos los documentos digitalmente los puedes estar cargando así. Incluso muchos de los que se encuentran actualmente estudiando, se los he mencionado que su patente ya no va a venir de manera física. La Dirección General de Profesiones se las va a hacer llegar de forma digital. ¿Cuál es el cambio? Que también hubo mucha molestia por parte de las personas. Va, obviamente, apegado a lo que viene siendo un QR y ese QR contiene toda tu información de manera personalizada. Incluso derivado de esta pandemia, ahora que fue lo del famoso Buen Fin, ¿cuántos y cuántas de ustedes no estuvieron registrándose en un QR que obviamente extendió para todos los establecimientos comerciales el gobierno de la Ciudad de México? Entonces, ahí está registrado ya todo tu antecedente y tus datos, ¿no? Obviamente, ¿qué sucede con este famoso QR? Se puede prestar también para el robo, porque obviamente se manejan contraseñas, como lo citó el alumno ahorita que elaboró la pregunta.
Obviamente no todas nuestras redes sociales van cargadas con lo que es el dispositivo móvil, con la computadora. Digo, obviamente se tienen que hacer una ciberseguridad y ahora se tiene que también trabajar mucho más en la ciberseguridad, porque incluso también esta situación de los packs, los nudes, los videos, las conversaciones, todo absolutamente puede llegar a ser filtrado. Y si eso lo tomamos en cuenta, que ahora para muchos de los juicios son medio probatorio también, digo, está cambiando bastante el derecho, ¿eh? Muchísimo que está cambiando. Entonces, esto es en cuanto a lo que son también las redes sociales. Incluso por ahí yo les recomiendo mucho lo que es hay un documental hoy en día en una de las plataformas digitales que es Netflix, donde aparece de las redes sociales. Y hay otro también que es el de Snowden, pero creo que el de la película de Snowden ya no se encuentra obviamente en Netflix. Tendrían ustedes que verlo desde otra plataforma digital que es YouTube, y ahí sí viene obviamente esta película. Obviamente habla de lo que viene siendo el espionaje internacional que se da en el gobierno de Barack Obama y obviamente el rastreo de todas y cada una de estas cuentas. Incluso en esta misma película le dice uno de los agentes de la NSA, Snowden, que actualmente se encuentra así, buscó asilo político por parte del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, y le dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar aquí, pero nos tienes que pasar toda la información de los norteamericanos. Pasa toda la información y por eso se hizo también famoso esta persona. Que si hubiera quedado en Estados Unidos, lo hubieran matado. ¿Ok? Entonces, en este contexto, obviamente estamos hablando de la vulneración a los datos personales. Aquí en México ya hay un antecedente por parte del doctor en Derecho, y es de la Libre de Derecho, el doctor Ulrich Richter Morales, donde él publica el libro del Ciudadano Digital, que es de Editorial Planeta, donde hace mención de este juicio en contra del gigante de las telecomunicaciones, que es Google, y lo lleva a este gigante de las telecomunicaciones a lo que es nuestro máximo órgano constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Termina ganándole el asunto. Entonces, ¿por qué utilizó su facultad de atracción la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque obviamente había mucho interés de por medio dentro de ese juicio. Entonces, se sentencia el máximo órgano constitucional aquí en México que sí existe una vulneración a los datos personales de los particulares, y obviamente es cuando se le hace acreedor, ¿no?, a pagar cada uno de los daños y perjuicios ocasionados a este particular. De que ya sucedió, ya ha sucedido, ¿ok? Ahora, eso es en cuanto a lo que son las tecnologías, pero también igual hay uno de los temas también muy importantes que comentábamos al principio de esta plática, lo que es los derechos de cómo, obviamente, de la libre expresión, de la información, de la salud, del acceso a los medicamentos de calidad y justo precio. Se llegó a señalar que normas relativas a la protección de los derechos de autor en el ámbito digital, a proveedores de internet, a la decodificación de señales, esto hablando de los famosos QRs, a invenciones significaría censura, delegar, obviamente, más bien denegar el acceso a la información y cultura. Incluso dentro de estas mismas redes sociales llega a aparecer algunos hashtags que hoy en día utilizamos, ¿ok? Entonces, dentro de estas mismas resistencias que se fueron teniendo por parte de las sociedades, es que hoy en día aparece el famoso hashtag que dice, di no a la propiedad intelectual. Obviamente tú dices, ¿pero por qué? Pues porque obviamente también hay una vulneración o hay un miedo a lo que es compartir los datos personales, que era lo que comentaba nuestro alumno, ¿no? Así es, maestro. Y bueno, y también ahí, pues también se presenta, ¿no?, toda esta parte del daño moral y toda esta parte también del daño patrimonial que se puede generar derivado de lo que usted nos está mencionando. Muy bien, vamos a una pausa. Regresamos a este programa de Derecho y Humanidad. Tenemos 2 preguntas por ahí de los alumnos, que en su momento lo voy a hacer. Ya desafortunadamente nos va acabando el tiempo, pero regresamos para este último. No te vayas, quédate con nosotros en este programa Derecho y Humanidad.
Ya estamos de regreso en tu programa Derecho y Humanidad. Antes de enviar los últimos saludos, son muchos, pero bueno, los estaremos contestando el maestro Rodrigo y el servidor. Los estaremos contestando en Face, ya que hay muchos saludos. Les agradecemos mucho. Recuerden que este es su programa. Gracias por su preferencia y por estar aquí con nosotros. Bueno, les quiero mencionar que a partir del día viernes, se va a dar lo que es el doceavo Congreso Internacional de Tanatología, que se llevará a cabo el día 4 y 5 de diciembre. Están invitados para que puedan participar a este Congreso Internacional de Tanatología, 4 y 5 de diciembre. Están invitados para que puedan asistir. Asimismo, les quiero mencionar que el próximo programa, pues vamos a estar de pláceres, ya toda vez que se celebra el aniversario de nuestro programa Derecho y Humanidad, todos están invitados para que estén celebrando este aniversario, los 3 años del programa Derecho y Humanidad. Y asimismo, el día 19 de diciembre tenemos el encuentro internacional de derechos humanos, que se celebrará el día 19 de diciembre. Están invitados, va a estar muy interesante. De hecho, ya se publicó en este caso el programa para que ustedes estén atentos y puedan asistir. Muy bien, maestro Rodrigo, aquí hay una pregunta de un alumno. ¿Cuáles serán los beneficios para nuestra población en la cuestión de la realidad que vivimos con estos avances tecnológicos? Esa es una. Y otra que nos hace Eugenio Martínez, ¿cuál es el principal compromiso que México debe cumplir con la firma de este tratado? Bueno, son dos preguntas que nos hacen los alumnos. Adelante, maestro. Ok, perfecto. En cuanto a lo que es la primera pregunta, es que México obligadamente se tiene que actualizar. Incluso en muchas de las áreas el derecho hoy en día ha empezado a evolucionar. ¿Por qué? Incluso se los comenté a mis alumnos, a mis alumnas que obviamente, aunque no hayan sido mis alumnos en algún momento y que no hayan tomado conmigo la materia de derecho de amparo, se los hice también sabedores que, por ejemplo, en el caso del amparo, ya existe un apartado especial. Ahora el amparo también maneja lo que viene siendo la suma urgencia. Y tú dices, un amparo utilizando suma urgencia cuando nada más se utilizaba en materia penal, digo, estamos cambiando bastante. Incluso también derivado de esta misma situación que se está viviendo, desaparecen los tribunales unitarios de circuito y obviamente se va a reformar de nuevo cuenta la ley de amparo. Entonces, en esa área estamos evolucionando. Ahora, ¿por qué México tiene que trascender? Porque, y lo dije en un momento al principio de la apertura de nuestro tema, somos un paso cosmopolita de lo que son el comercio y las economías. Es un país fundamental. Incluso si vemos las bolsas más importantes repartidas desde Canadá hasta lo que viene siendo punta de fuego en lo que viene siendo Chile y Argentina, las dos principales, que obviamente son superiores a las de América Latina, viene siendo tanto Estados Unidos como Canadá, pero más aparte está que es la tercera más importante de las economías, que es Brasil, y lo que es la cuarta, que es México. Entonces México es importantísimo. ¿Por qué? Porque ha funcionado y tiene tratados internacionales firmados con muchos de los países. Entonces, si México no va empezando a adelantarse, si México no se va actualizando, México va entrando en un rezago. Entonces, esto obviamente no nos va a traer ningún tipo de beneficio económico, que esta es una de las áreas que se ha descobijado bastante por todas y cada una de las administraciones. ¿Por qué? Porque nunca se le ha brindado ningún tipo de evolución. Y así como en algún momento lo comenté en el primer encuentro de derecho igual digital por parte de lo que es el IMEST, yo se los dije, en materia laboral evolucionamos también por el TEMEC, pero no fue necesariamente ni por solicitud de nuestros congresistas, por parte de los diputados, diputadas, tanto locales como federales, ni por los senadores. Entonces, hoy en día necesitamos que exista ya una trascendencia en México. Ya estamos teniendo inteligencia artificial. Imagínense, ya no hablemos de la situación armamentista, porque México
no tiene sistemas antimisiles, México no tiene una agencia de inteligencia, México no tiene un buen ejército, México no tiene tecnologías en cuanto a lo que viene siendo la parte armamentista, como en algún momento lo señaló el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Las armas nada más se hizo para saludarnos entre caballeros, entre estados, nada más. Pero también le preguntó una misma periodista, le dice, bueno, señor presidente, ¿y quién va a gobernar? ¿O quién va a dominar el mundo en los próximos años? Pues obviamente los que lleguen a manipular, los que lleguen a ser líderes y a vender inteligencia artificial. Ahí está, ya está el crisol, ya estamos entrando a una caricatura de hace 40, 45 años que eran los supersónicos, que decíamos, ¿cuándo van a existir relojes digitales que se pueden llegar a sincronizar incluso con la televisión? Ahí están los smartwatch. Oye, las televisiones, ahí están, las televisiones que son las Smart TV. En el caso, por ejemplo, de las pads, de lo que vienen siendo las tabletas, ahí ya puedes leer y puedes tener tu suscripción en la comodidad de tu casa, sin necesidad de salir, sin necesidad de que te avienten el clásico periodicazo al jardín o te lo dejen en el buzón de correo o abajo de la puerta. Entonces, ahí es donde estamos cambiando en cuanto a esa situación. ¿Es una obligación? Claro que es una obligación, porque las tecnologías se están cambiando de forma paulatina. Ahí tenemos a Japón, ahí tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, tenemos a lo que es Canadá, tenemos a Israel y algunos otros países que también venden tecnología a nivel internacional. ¿Ok? La segunda pregunta, ¿cuál era, maestro Esteban? Estos beneficios cómo nos ha traído el TECMEC, ¿qué beneficios ha traído o qué beneficios puede traer esta parte? ¿Qué beneficios? Los beneficios obviamente los vamos a ver desde la parte económica, pero necesariamente también este tipo de negocios deben de interactuar los empresarios, los políticos, los partidos políticos y la sociedad en general. ¿En qué papel cada uno de ellos va a jugar un rol importante? La sociedad obviamente va a jugar el compromiso de ser autodidacta. Por ahí me han dicho mis alumnos, es que maestro, es que no sé ocupar las tecnologías. Yo se los dije, yo tampoco sabía. Y tuvimos obviamente que utilizar lo que es la plataforma de YouTube para ver algunos videos del cómo se pueden empezar a ajustar algunas tecnologías a lo que es nuestro trabajo. Incluso yo se los comparto. Fui de los primeros maestros en el área de aquí en la Facultad de Derecho del IMES y que comencé con los exámenes digitales utilizando lo que es Google Drive. Digo, desde ahí ya estamos empezando a ver totalmente teledirigido el trabajo. ¿Y de qué forma? Porque existe tanto un respaldo también para la escuela de decir, oye, y me puedes imprimir lo que son las gráficas, lo que viene siendo tu listado de la dirección de los correos electrónicos y del nombre de tus alumnos y de tus alumnas, claro que sí. Sirve para lo que viene siendo, oye, te quiero impugnar esta calificación. ¿Por qué? Si aquí está el documento, aquí está la base de datos de la plataforma. Ahí uno se está respaldando. Obviamente está quedando totalmente guardado en la Matrix, como dirían por ahí. Ya todo se encuentra guardado. OneDrive, lo que viene siendo esta situación de Google Drive, o sea, son apartados que nosotros tenemos dentro de los correos electrónicos para guardar cierta capacidad o almacenar cierto número de archivos. En cuanto a lo que vienen siendo las demás tecnologías, por ahí muchas veces dice la gente, oye, es que su cuarta transformación de cuarta, estamos en la cuarta transformación tecnológica. Desafortunadamente la gente no lo sabe. Muy independiente que este actual presidente haya abanderado este sexenio con el gobierno de la cuarta transformación es muy independiente, pero estamos en el parteaguas y en el crisol de la transformación también de los derechos humanos. Estamos adentrándonos a la cuarta generación de derechos humanos, incluso una quinta generación de derechos humanos. El mexicano y la mexicana promedio no sabe que hoy en día nos encontramos en un momento históricamente. Obviamente debe de existir mayor compromiso de la sociedad y sobre todo estudio, filosofía, lectura por parte de lo que viene siendo el trabajo parlamentario, que no ha existido en este país por muchos años, por muchos años.
Ese ha sido el verdadero problema. Y otro problema que estamos enfrentando es por parte de los empresarios, porque los empresarios dicen, bueno, ¿y por qué voy a capacitar a X o a Y? Si a final de cuentas, ¿qué tal si se va? Y estos conocimientos él los utiliza en otra empresa. Este tema también va ligado con el tema laboral, porque ¿qué va a suceder? Estamos viendo en los supercitos que ya están metiendo cajas automatizadas. Entonces va a haber menos gente para poder contratar de manera física cada vez que vas a hacer todas y cada una de tus compras. Esas son las consecuencias que va a haber. Efectivamente también, porque también tenemos que ver el costo-beneficio, de que incluso muchas de las empresas hoy en día ya están totalmente robotizadas. Digo, tampoco hay que espantarnos, porque digo, eso se tiene que legislar y tenemos que interactuar también algunos elementos entre lo que es la inteligencia artificial, entre lo que es el software y lo que es también la sociedad. Eso es inalienable. Incluso por ahí en algún momento se mencionó y dijeron, ¿no? Por parte del doctor Carbonell, en algún momento se dijo, es que se tiene que comenzar a ver esta situación de las nuevas tecnologías ligadas a los jueces robóticos. Digo, posiblemente pueda darse, no creo honestamente, porque aunque sea siendo una máquina, puede tener algunos errores, obviamente. Que incluso también si en algún momento ustedes hacen este tipo de roles con algunas de las plataformas digitales que tenemos como Google, como las de Apple, vamos a encontrar que tú le preguntas cualquier cosa y le dices, oye, ¿eres hombre o mujer? No, yo soy solamente una robot, o te contesta de forma inteligente, pero no te contesta si es hombre o mujer, ¿eh? Digo, ahí ya van empezando a canalizar varios de los tipos en cuanto a esta parte. Así es, maestro. Pues ahora sí, un tema muy, muy amplio, ¿no? Muy amplio esto de la propiedad intelectual que tiene que ver con esto de la propiedad del derecho de autor y de la propiedad industrial. Es muy amplio y ahorita con todos estos cambios tecnológicos que se están dando, pues de alguna manera, como dice usted, se están manifestando en nosotros ahora sí como humanos, como personas y de ahí lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, todo esto, pues ahora sí como dice, estos cambios se van dando y el derecho también tiene que ir evolucionando, ¿no? Tiene que de alguna manera irse adaptando a estas necesidades que se van presentando en la actualidad y que todo esto, como lo decía usted, pues debe de quedar debidamente reconocido, protegido, ¿no? Para que de alguna manera no se altere y posteriormente también pues viole los derechos fundamentales precisamente de otras personas y que además pues bajo ahora sí nuestra constitución que también lo reconoce, ¿no? Lo que hablaba ahorita, esto de los tratados internacionales o el tratado internacional, muy importante, ¿no? El cual muchos de nosotros actualmente como sociedad no tenemos pues ese margen, ¿no? De conocer hasta dónde llega a generar un impacto de este tipo económicamente, ¿verdad, maestro? Muy bien, pues desafortunadamente, maestro, se nos ha ido el tiempo muy, muy rapidísimo. Yo creo que a lo mejor podríamos retomar en otro programa un seguimiento de este tema porque es muy, muy interesante ahorita en la actualidad. Le quiero agradecer, maestro, a nombre del programa Derecho y Humanidad, por estar con nosotros, compartir todo este conocimiento actual que necesitamos saber y que esto no pase desapercibido por parte de nosotros. Muy bien, pues antes de que les dé la palabra al maestro para que se despida, quiero invitarlos, el siguiente programa les mencioné hace un momento, el próximo lunes 7 de diciembre vamos a celebrar nuestro aniversario, en este caso, de su programa Derecho y Humanidad, que todos ustedes hacen aquí, pues de una manera realidad y están presentes con nosotros, ¿verdad? Entonces quiero que ustedes se unan a esta gran fiesta de este aniversario el próximo lunes, que estén con nosotros. Van a estar invitados maestros, vamos a tener por ahí también algunos otros invitados que estuvieron en el programa, alumnos, ¿verdad? Que también siempre estuvieron con nosotros y así como ustedes son muy fieles al programa. Pues están invitados para el próximo lunes 7 de diciembre para que estén aquí con nosotros. Por favor, saben que este es su programa de ustedes. Maestro, no sé si guste despedirse, maestro. Claro que sí, de hecho te iba a solicitar que esperamos la invitación, volvemos a reagendar para seguir hablando de este tema que obviamente es muy, muy amplio
y pues agradeciendo a todo lo que viene siendo la comunidad IMESP, a las autoridades que nos dan el momento idóneo para todos estos temas, y pues muy agradecido con la institución, ¿ok? Envío un fuerte abrazo a todos y a todas y a cada uno de mis alumnos, alumnas, y esperemos volver de nueva cuenta a las clases presenciales, pero hay que ir obviamente todavía trabajando con un poquito de tranquilidad este tipo de temas, ¿vale? Les envío un fuerte abrazo a todos y a cada una de ustedes, ¿vale? Gracias, maestro. Muy amable, igual. El abrazo va de regreso. Pues nos vamos, nos vamos. Este fue tu programa Derecho y Humanidad. No se te olvide, el próximo lunes estar con nosotros a la misma hora y vamos a dar contestación también a todos los saludos que se quedaron pendientes, el maestro Rodrigo, un servidor, para que así mismo podamos contestarlos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Que pasen una excelente tarde. Y este fue tu programa Derecho y Humanidad. Gracias, excelente tarde. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.